vamos a hablar de una película insólita dentro del panorama cinematográfico de 1959, que es cuando se estrenó, cuando se rodó. Pero no solo es insólita dentro del panorama del cine español y sobre todo catalán, sino también dentro de la filmografía del director que la dirigió. Estoy hablando de Buen Viaje, Pablo, dirigida por Ignacio F. Quino, como hemos dicho, en 1959. Es dentro de aquel momento, del momento en que se estaban rodando muchísimas películas policíacas de serie negra, aparece este Buen Viaje, Pablo, que se inscribe en un género que no existía, porque empieza de una manera y va dando piruetas, la trama, alrededor de este personaje que incorpora el actor Ettore Mani, y va dando piruetas y vueltas alrededor de la trama hasta llevarnos a situaciones increíbles en las que no esperábamos que ocurriera nada de todo eso. Vamos desde un principio que parece una novela rosa, casi una historia de amor romántica, pasa rápidamente, casi sin darte cuenta, a un asesinato, una historia de crimen, a una historia policíaca. Vamos a un juicio enorme, un juicio muy bien explicado, muy bien retratado, casi como diría yo, casi como Fritz Lang o Jacques Tourneur, con una planificación extraordinaria que yo nunca había visto en un director como Quino, del que hablaremos luego. De esta película de juicios pasamos rápidamente a otra historia increíble. Todo lo que hemos visto era cierto. ¿Qué pasaba? Y pasamos a un drama psicológico, a un drama psiquiátrico. Y, por desgracia, acaba, como siempre, con esa moralina que obligaban de alguna manera en aquella época a poner como final, ya que en la película hay de todo. Hay chicas de alterne, hay sexo, no explícito evidentemente en 1959, pero era bastante fuerte por la época en la que se rodó. Y Quino, que era un director que había tenido un gran éxito, sobre todo con el Judas en 1952, me contó, y aquí yo trabajé con él una temporada, que su mayor fracaso y su mayor ilusión iban juntas. Buen Viaje, Pablo era una película que él había trabajado mucho, que tenía mucha esperanza para que fuera reivindicado como un director, un creador de la importancia de los que había entonces. La película se basa en una obra de teatro de Gaspare Cataldo, un autor italiano, del cual hizo el primer guión Adriano Rimoldi, un actor que trabajaba muchísimo con Quino y que le mostró ese primer guión. Quino lo volvió a retocar, lo movió mucho, hasta el punto de que se enfadaron con Adriano Rimoldi y no trabajaron nunca más juntos, y se retiró del proyecto. Pero Quino adoraba esa historia, precisamente por ser algo que no se había hecho nunca, y yo creo que casi ni se ha repetido nunca más dentro del cine en España. Un drama policíaco de serie negra, psiquiátrico, psicológico, tremendo, con grandes dosis de erotismo, de dosis de culpabilidad. Incluso en la obra de teatro el final es distinto. El final no tiene nada que ver con la película. De hecho, la película acaba, pues como he dicho, como quisieron los censores de la época. Y Quino adoraba esta película, pero el fracaso fue tremendo. Fracaso, primero, crítico de aquella época, luego se ha reivindicado y sobre todo un fracaso económico. Eso es lo que más le fastidió. Hasta el punto que tardó 2 años más en dirigir una nueva película, y la que hizo luego fue Juventud a la intemperie, que es donde empezó su época de dobles versiones. Las versiones de desnudos para afuera y semidesnudos en España, en un momento en que no habían desnudos en España, pero ya jugaba fuerte el maestro Quino. Quino fue sin duda un gran profesional. Fue un hombre que se dedicó al cine, al teatro,
durante muchos años tuvo estudios propios y fue él mismo una gran industria dentro del cine catalán, el cine de Barcelona y el cine español. Tenía sus propios estudios, su distribuidora, incluso llegó a tener teatro y cine propio, con lo cual tenía, como él siempre decía, tenía la Santísima Trinidad, que era producción, distribución y exhibición. Era un hombre que le gustaba, que amaba el cine. Lo que pasa es que luego se despistó un poco y le gustaron más el dinero y quizá un tipo de cine que en aquel momento, en los años 70, 80, se llevó, que era el cine erótico, pero en el que ganó muchísimo dinero, evidentemente, y eso le llevó a olvidarse de que un día pudo llegar a ser un buen creador y que él quiso ser un buen creador. La buena prueba son estas dos películas, mínimo, el Judas y Buen Viaje Pablo. Como curiosidad, explicar que Iquino fue el primer director que estuvo en la CNT cuando la guerra, incluso rodó documentales, pero luego se pasó al otro lado rápidamente por un problema económico. Supo que si estaba al lado del sindicato vertical ganaba más dinero. Buen Viaje Pablo es una película a reivindicar, a verla con ojos distintos. Hablamos mucho de David Lynch y hablamos mucho de un tipo de director americano que se atreve a hacer cosas distintas. Bien, Iquino hizo una cosa absolutamente distinta en esta película. Actores, vamos a hablar evidentemente de Ettore Manni. Ettore Manni es un actor italiano hecho en 1000 géneros, desde comedietas, westerns y sobre todo películas de romanos. Oro para el César, Roma contra Roma, pero luego estuvo en más de 100 películas. Un hombre, un galán, hecho en el teatro, con una gran cultura, y que acabó muy mal sus días haciendo una película con Fellini, La ciudad de las mujeres. No se sabe muy bien si fue un accidente o fue un suicidio, pero jugando con una escopeta en pleno rodaje, se tiró un tiro en la cabeza. Ahí acabó muy joven, en 52 años, acabó la carrera de Ettore Manni, un actor sensacional que en esta película es casi el portavoz de Iquino, que nos lleva por donde él cree y donde no creemos nosotros que nos va a llevar, porque no entendemos muy bien cuáles son sus motivaciones hasta el final de la película, evidentemente. Hay una mujer que yo no había visto, que apenas conocía, María del Valle, que hizo muy poco cine en España, 11 películas solamente, alguna en Italia, y acabó en 1965 con una película de Jean Marchal, La extranjera. Muy poco conocida, pero es una mujer de aspecto fuerte, una femme fatale distinta, no aniñada, es una mujer de verdad. Junto a ella aparece la protagonista, que no aparece hasta el final de la película, que es Gicia Paradís, otra mujer que hizo muy poco cine, muy guapa, pero que no llegó más allá. Y otro actor importante, Carlos Casaravilla. Él es la clave final de esta historia, de esta trama, de este argumento tan extraño, tan onírico, tan distinto a todo lo que se podía esperar de Iquino y de una película, digamos, de género policíaco. Primera cuestión. ¿Sabes jugar al ajedrez? Ya. Como los 5 anteriores. He observado que los jugadores de ajedrez raramente terminan en la cárcel. Con mi excepción, desde luego. Junto a Carlos Casaravilla salen actores evidentemente maravillosos, como José María Cafarel, por ejemplo, Miguel Fleta, en un personaje muy pequeño, y todos cumplen a la perfección esa idea centrada en no saber a dónde nos va a llevar la trama, a dónde nos va a llevar el argumento. Démosle una oportunidad a Iquino con esta película. Una película que realmente pudo ser por las ganas de un director que luego se perdió, pero que pudo ser gracias a Ignacio F. Iquino.